Las controversias. El pintor Alberto Durero escribió en su diario el 17 de mayo: vive, todavía le habrán asesinado, si le han matado, ha sucumbido a la muerte por la verdad. Cristiano, oh Dios, vuelve a darnos un hombre semejante a este, que inspirado por tu espíritu reúna los restos de la Santa Iglesia. La incertidumbre reinó durante algunos meses. Sin embargo, lo que había sucedido era que durante su regreso a Wittenberg Lutero fue secuestrado por los soldados de Federico Sigo III y permaneció en el castillo de Wartburg cerca de la ciudad de Eisenach por casi un año. Durante ese tiempo, las personas llegaron a creer que Lutero había muerto, pero contrario a lo que muchos pensaban, estaba más vivo que nunca. En el tiempo de su encierro, trabajó en uno de sus logros más notables: la traducción del Nuevo Testamento al idioma alemán. Mientras Lutero permanecía oculto, trabajando en su traducción, las autoridades católicas seguían tratando de aplicar el edicto de Worms, pero sus acciones resultaron infructuosas. Durante los 2 años siguientes, el movimiento de reforma se fortaleció y escaló a un punto difícil de reprimir. Lutero en Wartburg. Luego de estar encerrado durante meses, en marzo de 1522 Lutero regresó a Wittenberg, donde el ambiente ya era bastante convulso. La situación social le preocupó porque él quería que los avances de la reforma fueran conservadores y creía en la noción de apresurarse lentamente. Para él, todo iba demasiado rápido. El papel de Lutero como la cabeza principal del movimiento de reforma en Europa comenzó a declinar a partir de 1522, cuando la lucha se volvió más legal y política que teológica. Así que a partir de 1523 otros teólogos, incluidos Thomas Müntzer, Ulrico Zwinglio y Martín Bucero, empezaron a surgir como figuras de una reforma cada vez más sólida. Debido a esto, eventos complejos comenzaron a cernirse sobre la sociedad alemana. En el verano de 1524, un importante número de campesinos protagonizaron un levantamiento popular parcialmente inspirado por la reforma, y casi un año después, las demandas de los campesinos se habían propagado por toda Alemania. Estos campesinos, apoyados por Thomas Müntzer, publicaron sus demandas en un documento titulado Los 12 artículos de los campesinos, que contenían demandas económicas y políticas, pero que también estaban muy impregnadas de la cosmovisión bíblica de la reforma. La pregunta ahora era cómo, a qué posición asumiría Lutero. Su respuesta fue algo contradictoria. A través de un documento, pareció ponerse del lado de los campesinos, pero luego en una segunda carta, los atacó vehementemente. Representación de la guerra de los campesinos. Y es que Lutero nunca evadió la polémica ni guardó sus opiniones. De hecho, participó en muchas controversias. Quizá la más importante fue la que sostuvo con el humanista holandés Erasmo de Rotterdam. El punto que dividió a estas dos importantes figuras de su tiempo fue el tema de la salvación. Erasmo afirmaba que en el proceso de salvación, el ser humano tenía la capacidad de contribuir a través de un esfuerzo ético. Pero Lutero no podía aprobar este punto de vista, ya que consideraba que minimizaba la encarnación, la cruz y la resurrección a simples conceptos morales superficiales. Después de 1525, Lutero se concentró en otra disputa alrededor de la Cena del Señor, en la que el asunto central era la interpretación del pasaje en que Jesús dice: «Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre». Para el reformador suizo Ulrico Zwinglio, estas palabras deberían interpretarse de forma simbólica. En cambio, Lutero abogaba por una interpretación literal de este pasaje. El asunto se trató de conciliar en la famosa disputa de Marburgo en octubre de 1529. Sin embargo, la reunión terminó sin ningún avance ni conciliación, y los dos movimientos de reforma en Suiza y en Alemania se mantuvieron divididos. Esta división fue, en su momento, un hecho desafortunado, pues no le permitió al movimiento de reforma buscar la unidad que formaría un frente sólido para defenderse de la amenaza católico-romana. Catarina Bombora por Lucas Cranach. Pero pronto los comentarios sobre el matrimonio de Lutero empezaron a venir de todas partes. Algunos de ellos hablaban de su nueva condición de casado en un tono sarcástico. Otros incluso llegaron a considerar la decisión de Lutero como equivocada, ya que presuntamente afectaba la imagen del movimiento de reforma. Sin embargo, existen varias fuentes que demuestran que el matrimonio de los Lutero fue ejemplar en muchos sentidos. Catarina fue una esposa piadosa que administraba sabiamente su hogar y que incluso era una hábil conversadora sobre asuntos de teología y doctrina. A la postre, la pareja tuvo 6 hijos, de los cuales 2 murieron. A pesar del paso del tiempo, el tema político alrededor de Lutero siguió sin cierre ni conclusión, y hacia 1530 el asunto ya tenía fuertes tintes políticos, ya que muchos gobernantes y territorios enteros se volvieron abanderados de la reforma. Así que, con el fin de resolver asuntos pendientes, Carlos V convocó a una dieta en la ciudad de Augsburgo, a la que Lutero no pudo asistir porque aún era un hereje proscrito. En representación suya fue su buen amigo Philipp Melanchthon, quien presentó ante la dieta de Augsburgo la confesión que rápidamente se convirtió en la base documental de la teología luterana. No obstante, hacía ya bastante tiempo que Lutero no era una figura muy pública.
Por lo menos desde 1525 Lutero se dedicó mucho más a su labor de teólogo consejero y organizador del movimiento de reforma principalmente en Alemania. De hecho, sus últimos 20 años de vida son generalmente omitidos o tratados con superficialidad en la mayor parte de sus biografías, sin embargo, fueron años muy importantes. ¿Qué hizo Lutero durante este tiempo? Una de las razones más comunes para obviar estos años de la vida de Lutero es que el reformador se vio involucrado en al menos 3 controversias que lo mostraban cada vez más irascible e inseguro. Sus opiniones acerca del Papa a quien llamó el Anticristo, su profunda aversión al movimiento anabaptista y el fuerte sentimiento antisemita de estos tiempos nublaron su legado y arrojaron sobre él descalificaciones de tener una personalidad errática e intolerante. Hechos que han sido usados a través de la historia como argumentos en contra de su legado. Philip Melanchthon, pero, ¿tienen estas actitudes alguna justificación? Cabe mencionar que en sus últimos años, Lutero empezó a sufrir muchos dolores crónicos, una fuerte expectativa sobre un fin inminente de los tiempos, y tal vez una cierta frustración por el avance del movimiento de reforma, lo que en parte podría justificar sus actitudes. Desde 1530 Lutero también tuvo que lidiar con varios problemas de salud que siempre adjudicó a sus años en el monasterio. Cálculos renales y una enfermedad del corazón. A pesar de esto, siguió adelante con su trabajo académico y de predicación en su iglesia local y en lo que había sido el monasterio agustino. Durante este tiempo, y cada vez con más frecuencia, sus escritos empezaron a tener alusiones a la muerte. En 1543 le escribió a un amigo: «Deseo que se me dé una buena hora en la que pueda avanzar hacia Dios. He tenido suficiente. Estoy cansado. Me he convertido en nada. Oren fervientemente por mí, para que el Señor se lleve mi alma en paz». En febrero de 1546 Lutero viajó hasta Eisleben, la misma ciudad en la que había nacido, para mediar en una disputa entre 2 nobles, los condes Albrecht y Gebhard de Mansfeld. Esta vez, Lutero logró solventar con éxito la disputa y se lo hizo saber a su esposa en una carta. Sin embargo, un día después, el 18 de febrero de 1546, la muerte llegó a Lutero en la misma ciudad en la que nació. Martín Lutero en sus últimos años de vida. Martín Lutero es una de las figuras más importantes de la historia, al menos del último milenio, y podríamos llegar a citar muchas formas en las que Dios usó a este reformador. Su énfasis en el desarrollo de la lengua vernácula, su insistencia para que las escrituras fueran traducidas a la lengua que el pueblo hablaba, y su anhelo porque las personas cantaran himnos a Dios en su idioma y ritmos populares de cada zona fueron de gran importancia. Lutero fue principalmente un teólogo con una prolífica obra escrita que en su edición académica la componen más de 100 volúmenes. Sin embargo, a pesar de haber producido tantos escritos, Lutero nunca sistematizó su teología, ya que la mayoría de sus escritos teológicos fueron reacciones a controversias que sostuvo con la Iglesia romana, con otros pensadores e incluso con otros reformadores. Debido a esto, ha sido complejo llegar a un consenso o acuerdos claros sobre la verdadera teología de Lutero. Lo que sí está claro es que el legado más grande que Lutero dejó a los cristianos fue su énfasis en la centralidad de la gracia divina y su insistencia en la Biblia como la palabra de Dios y como la única fuente de autoridad para los creyentes. Su comprensión de la naturaleza de la Iglesia como una comunidad de fieles regidos por el sacerdocio de todos los creyentes y no como una organización dividida entre clérigos y laicos también fue esencial. Lutero fue un hombre con muchas contradicciones y luchas y estuvo lejos de ser un creyente ideal. En sus escritos hablaba mucho de sus tentaciones y acerca de su propia inseguridad de ser un buen creyente. Sin embargo, al descubrir la verdad de las Escrituras, se convirtió en un hombre que confiaba en el amor y la bondad de Dios hacia él y hacia todos los creyentes. Hoy, casi 500 años después de su muerte, el legado de Lutero se siente cada vez con mayor intensidad. Dios empleó a este hombre lleno de desaciertos para provocar un movimiento bíblico de amor por la palabra de Dios que se sigue predicando a personas de toda tribu, lengua y nación en los 5 continentes. ¿Y dónde empezó este influyente, poderoso e imparable movimiento? En la puerta de una iglesia en una pequeña ciudad en el centro de Europa, y de ahí se ha extendido por todo el mundo por la gracia del Señor.